En contados minutos daremos inicio al evento. Gracias. Buenos días y bienvenidos al tercer día del taller El estado de la bioeconomía en Colombia, su avance y desafíos en 4 regiones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agradecemos su paciencia, estamos esperando a uno de los 3 panelistas invitados para esta sesión. Sin embargo, vamos a dar inicio con la jornada. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a los panelistas escribiendo por el chat de Zoom, especificando a quién va dirigida la pregunta y el moderador la comunicará al panelista. En caso de inconvenientes técnicos, por favor escribir por el chat privado al usuario llamado soporte técnico. Este evento está siendo grabado para beneficio de los invitados que no pudieron conectarse de manera sincrónica. En la jornada de ayer tuvimos paneles de discusión muy enriquecedores sobre confianza en tractores y comercialización de tecnologías basadas en productos de la biodiversidad, que nos han ampliado el panorama hacia asuntos de financiación en inversión en ciencia y tecnología y aspectos regulatorios. Son asuntos que continuaremos desarrollando a lo largo de esta semana, entre otros. Hoy continuamos con nuestra tercera jornada, con nuestro panel de discusión sobre gobernanza titulado Modelos de inversión y financiación en bioeconomía, compartir riesgos. En esta ocasión contamos con la participación de 3 panelistas que presentaré a continuación. Nuestra primera panelista es Lorena Muñoz, en la actualidad socia directora de la firma de consultoría Effectia Innovation Solutions. En el 2016 relanzó la consultoría estratégica y de operaciones especializadas en el sector biosanitario para el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de impulso a la ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y educación superior. Han trabajado con Colciencias en el desarrollo de estrategias
para bioeconomía. Y Lorena cuenta con un MBA del Instituto de Empresa en Madrid. Es licenciada en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid y en Biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. En este panel contamos también con la moderación del doctor Arturo Luna, quien actualmente se desempeña como gestor de ciencia y tecnología en temas de biotecnología y bioeconomía en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, él coordina las actividades del programa Colombia Bio. Arturo es biólogo con énfasis en biotecnología de la Universidad de Sucre y becario Fulbright. Es doctor en ciencias biomédicas del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos, y cuenta con entrenamiento postdoctoral en el Departamento de Farmacia Clínica y Ciencia Translacional de la misma universidad. Le agradecemos especialmente a Arturo por su colaboración como moderador de este panel. Nuestro tercer panelista de esta sesión es el doctor Javier Fernández, director ejecutivo de la Corporación Ruta N en Medellín. Previo a este cargo, fue gerente de transformación tecnológica y cuarta revolución industrial en empresas públicas de Medellín. Ha sido profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana por más de 20 años. Javier es doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia. Habiendo hecho estas introducciones, le doy la palabra a Arturo para que inicie su moderación del panel. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy buenos días a todos. Espero que todo esté marchando bien. Alberto, gracias por la presentación y también gracias por la invitación. Como le mencionaba a Alberto, pues yo trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como gestor de ciencia y tecnología en temas de biotecnología y bioeconomía. Estamos trabajando muy fuertemente en la implementación de la misión de bioeconomía que, como ustedes recordarán, fue lanzada en diciembre 5 del año pasado. Se viene un proceso muy arduo en cuanto a financiación de iniciativas en bioeconomía, y al final del conversatorio estaré dando, digamos, unos avisos parroquiales sobre este aspecto. Por el momento voy a invitar a Lorena a que nos haga una presentación sobre un proyecto de bioeconomía en el que están trabajando desde su experiencia. Entonces, Lorena, te cedo la palabra. Muy bien, pues ante todo, pues muchísimas gracias a los organizadores por contar con nosotros, contar conmigo específicamente. Es un placer participar en este taller. Me gustaría poner por adelantado que todo lo que os contemos pues tiene naturalmente un enfoque en el lugar donde estamos, ¿no? Entonces serán experiencias y serán herramientas de financiación disponibles en España y en Europa, que bien servirán de modelos o de referencias o para inspirar a los policymakers, pero naturalmente bueno, pues son herramientas disponibles aquí. Quiero pues agradecer especialmente a los organizadores de este seminario, a Felipe, Arturo y bueno, creo que hay alguien de la Universidad de los Andes al que también le debo agradecimientos. Voy a ocupar alrededor de unos 20 minutos para hacer esta presentación y voy a presentar este documento. ¿Lo veis entero? ¿Lo veis bien? Vale. Sí, lo vemos entero. Perfecto. Y lo que yo quería era pues llevar más que teorías, cosas muy prácticas, ¿no? Como se decía en la presentación, trabajo en una empresa de consultoría que he fundado pues hace unos 12 años. Trabajo en el ámbito de la consultoría para las políticas de ciencia, tecnología e innovación desde hace 20 años. Y la parte de bioeconomía pues siempre me apasionó fundamentalmente por mi formación. Sin embargo, hay pocos proyectos en este ámbito. ¿Por qué? Porque las prioridades a lo mejor por aquí van en otra dirección, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de hacer un proyecto recientemente, pues veréis que son resultados que se han presentado en diciembre del año pasado para
una administración pública de la provincia de Ávila. Ávila es una ciudad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al noroeste de Madrid. Estamos a 100 kilómetros de distancia en distintas comunidades autónomas. Es una ciudad de 58.000 habitantes, muy pequeñita. Está casi a 1.200 metros sobre el nivel del mar, con lo cual muchas veces su muralla, que es muy reconocida, la veréis nevada, y aunque fundamentalmente su economía se basa en los servicios, pues casi un 25% de su Producto Interior Bruto está relacionado con el sector primario, en agricultura y ganadería. Lo que nos encargaron, que por cierto fue a través de una licitación pública que ganamos, está enmarcado en un proyecto colaborativo entre España y Portugal. Es un tipo de financiación europea, que son los fondos FEDER o fondos especiales para las regiones, en donde, en este caso, España y Portugal, pero concretamente algunas comunidades autónomas del noroeste de España y del este de Portugal, coincidiendo geográficamente, plantearon un proyecto a 5 o 6 años vista relacionado con reactivar sus cadenas de valor en torno a la bioeconomía. El objetivo de este trabajo era caracterizar los recursos en bioeconomía circular, y este es un concepto que sí que me gustaría destacar. No es bioeconomía en primera instancia, sino que es pues darle una vuelta más de tuerca al concepto y buscar la circularidad de estas economías, ¿no? Identificar pues, los mercados de bioproductos que puedan tener bueno, un poco de recorrido, identificar casos de éxitos que hayan funcionado en la reutilización de otros bioproductos o bioresiduos. Luego, identificar medidas que se propongan desde el propio sector para impulsar esas nuevas cadenas de valor con una hoja de ruta, y luego mostrar o mapear cuáles son las fuentes de financiación que permitirían financiar esas actuaciones. Este trabajo pues, ha sido un trabajo realizado por Laura y por Peter, que son dos consultores pues, muy comprometidos y bueno, con muchísimo conocimiento en este ámbito. Yo me quedo a un nivel un poquito más general. Pero Laura y Peter hicieron un estudio pues, muy exhaustivo. La gente quedó, bueno, este cliente quedó de verdad muy satisfecho, muy contento, y de hecho nos siguen contratando cosas ahora, ¿no? Pero, ¿cuál fue el objetivo entonces? Mapear dentro de las cadenas de valor para distintos subsectores cuáles eran los biorresiduos que se generaban y en qué situación se estaban utilizando o dejando de utilizar, y a partir de ahí identificar bueno, potencialidades para esos biorresiduos, ¿no? Por ejemplo, en esta cadena de valor vemos para el sector forestal, concretamente de la madera y productos no maderables del bosque, pues 4 eslabones en esta cadena de valor. El primero en extracción, donde se identificaron algunos biorresiduos como restos de limpiezas forestales, ramas, hojas y leñas, que por cierto, esto debe haber dado un boom en estos últimos meses. No sé si, estoy seguro que las noticias llegaron a las portadas de los periódicos en Bogotá también, en Colombia también, pero hemos tenido a mediados de enero un fenómeno meteorológico impensable para España, la famosa, bueno, no sé si llamarla tormenta Filomena, en donde nos ha dejado hasta 50 y 70 centímetros de nieve en plena ciudad de Madrid, con temperaturas de menos 15 grados durante varios días, condiciones a las que no está acostumbrada esta ciudad, y destrozando enorme cantidad de árboles. Si habéis estado en Madrid y habéis pasado por el Retiro debe haber perdido pues, el 30% de sus árboles. Siguen todavía estando cerradas muchas partes de los parques y zonas públicas de Madrid, porque están haciendo esto, limpiezas de ramas y hojas y árboles centenarios que se han perdido. Decía entonces,
En el capítulo de bioresiduos se identificaron una serie de subproductos y su situación actual, ¿no? En este caso veíamos que los restos de limpiezas forestales, ramas y dióxido de carbono, además de semillas, hongos y resina, pues se estaban utilizando fundamentalmente la comercialización de leña para biomasa, pero a precios poco competitivos, ¿no? Y también se daban algunos aprovechamientos como la bellota o el piñón. En los estadios de transformación, de primera y segunda transformación, en donde ya se requieren más inputs, ¿no? como el producto forestal, energía y agua, entre los bioresiduos que se generaron, pues se detectaban serrín, virutas, cortezas, madera partida, y en la parte de no maderables, cáscaras, aguas de lavado y cocción y algunos descartes. En estos casos, pues estos subproductos pues, se entregaban a gestores dependiendo de los volúmenes, y la biomasa se utilizaba para energía, para pellets y para briquetas, todos productos para quemar. Cuando se hace el mismo análisis en otro sector, el de agroalimentario, como por ejemplo en producción y transformación de cárnicos y huevos, pues entre los bioresiduos nos encontramos con estiércol, purines, gallinaza, huevos, aguas residuales, etc. Ahí la entrega no era comercial a agricultores o uso en suelos propios, y otra vez la comercialización se hace a precios muy bajos, ¿no? No hay valor añadido, pues no se paga por ello. En la fase de sacrificio, pues sangre, cuernos, grasas, aguas residuales, otra vez, que estos se utilizaban fundamentalmente para depuración propia. En la parte de transformación, los bioproductos ya son un pelín más aprovechables, con grasas, sales y aguas residuales, y se entregaban a gestores dependiendo de sus volúmenes. Vemos algo parecido en la producción y transformación de lácteos, analizando otra vez, ¿no? Toda la batería de bioresiduos que hay a lo largo de la cadena de valor y la situación actual de esos bioproductos y su potencial de utilización. Otra cadena más de valor que se han analizado son la de bebidas y derivados de cereales y otros productos agroalimentarios, donde otra vez veis que los bioresiduos identificados pues son la paja en trigo y cebada, los sarmientos, que son las hojas secas, y restos de poda en el caso de la vid, o restos de poda y productos de descarte y hojas en los otros productos hortofrutícolas. Eso en la primera fase de cultivo, ¿no? En la de transformación, pues encontramos paja y salvado. En la segunda, que ya es para la producción de cervezas, vemos residuos de prelimpieza, de levadura y de lúpulo. En el vino encontramos pepitas de uva y ollejos. En membrillo, pues las pepitas de la fruta. Y otra vez, en estos dos casos, pues los subproductos se utilizaban para alimentación animal, para gominolas en algunos casos, y para biomasa. Y en el de piensos animales, pues algo también parecido. Aquí, si analizamos, si veis cómo se describe en la parte de provisión, primera y segunda transformación y consumo, los outputs pues son desde harinas y proteínas animales, y los bioresiduos, pues aguas residuales y materiales de descarte. Ya me quedan menos, creo. En el sector de bioenergía, la biomasa con fines energéticos a partir de material vegetal, pues desde la fase de recolección, tratamiento, valorización y uso final, otra vez se encontraron bioresiduos como material de descarte, cenizas o emisiones, y en la producción de bioplásticos a partir de cereales, tubérculos o la industria azucarera, la remolacha
fundamentalmente. En la fase de cultivo, primera y segunda transformación, pues se identificaron básicamente los outputs, ¿no? Aquí ya no quedaban más bioproductos. Luego, ¿de qué se trataba? Una vez de mapear estas cadenas de valor, con el objetivo de tener referencias de mercado y casos de éxito, de manera de no inventar la rueda y aprender de experiencias de otros, tanto a nivel de bioproductos como de bioresiduos. Bueno, se hizo un análisis para orientar mejor el desarrollo de actuaciones y de impulso al sector de Ávila. Os recuerdo, porque bueno, conozco Colombia, es un país precioso, he trabajado en Bogotá, he trabajado en Medellín y a veces pues parece que quedan muy lejanas las referencias de otro país como España, pero en muchísimas cosas somos muy parecidos. Y lo que quiero destacar de este proyecto es de que esto es una iniciativa para una ciudad pequeña con un tejido económico muy básico, con un peso en el sector primario, como os decía, pues relevante, y que este tipo de actuaciones no son de ciencia ficción, no tienen una enorme complejidad y es perfectamente extrapolable a regiones no sé, del eje cafetero o del Caribe o del Pacífico o de cualquier región colombiana, ¿no? Nada de lo que se planteó aquí corresponde con economías ni muy desarrolladas ni muy avanzadas, sino que creo que es perfectamente replicable. Y es por eso el valor de contar el proyecto, ¿no? Decía entonces que luego lo que se hizo fue, para cada uno de esos bioproductos identificados, pues buscar quiénes son las empresas que estaban haciendo algún tipo de trabajo y ver bueno, cómo lo generaban, a partir de qué subproductos, cuáles eran los procesos para producirlos y luego comercializarlos, cuáles son las referencias a los mercados en tanto al potencial de mercado que pueda tener por sus aplicaciones y sectores que lo pueden absorber, como por los marcos normativos que puedan estar regulándolos, ¿no? También se analizaron en algunos casos los precios, como para tener una referencia, y las ferias donde se puedan comercializar. De nada nos valdría generar toda esta cadena de valor que necesita inversión, y por eso lo veremos después cuando el mercado es limitado o cuando no podemos acceder a clientes, ¿no? Entonces el ejercicio de mapear esas ferias y dónde poder comercializarlo era también importante. Y como decía, bueno, identificar concretamente quién lo estaba haciendo, cómo se hacía y qué quedaba todavía pendiente de hacer como para hacer recomendaciones en este plan de acción. Arturo, por favor, cuando me queden unos 5 minutos, o Alberto, me avisáis, así no me enredo demasiado. Pero todavía voy por menos de la mitad. Decía entonces que bueno, lo mismo se ha hecho para cada uno de los bioproductos, identificando quién, cómo y cuáles eran las buenas prácticas, ¿no? Para los estiércoles, para las cáscaras de huevos, para las aguas residuales, para los biocoms, y analizando en cada caso quién lo podía asumir y etcétera. En este sentido, alguna de las conclusiones a las que llegábamos con el informe. Bueno, las características geofísicas, la vocación de uso del suelo y la estructura agroeconómica de Ávila son condiciones propicias para promover la bioeconomía circular, y otra vez insisto en la circularidad del enfoque de este proyecto, como alternativa de desarrollo sostenible para la provincia. Os decía que Ávila está un 78% centrada en servicios, pero que tiene también actividad en agropecuaria y agroindustrial, ¿no? Y por lo tanto cualquier impulso en este sentido pues tenía todo el sentido.
En todas las actividades productivas mapeadas se identificaron biorresiduos con alto potencial de valorización, ¿no? Veíamos las biomasas agrícolas, las forestales, el estiércol, los purines, las aguas de producción agroindustrial, y especialmente en un contexto de promoción de modelos de producción que fueran más limpios, resilientes y bajos en consumo en emisión de carbono. Otro tema que era importante era plantear opciones que fueran sinergias, que generaran sinergias locales. Un aspecto clave de la circularidad y especialmente en la bioeconomía es que para optimizar estos procesos es necesario reducir los costes logísticos, ¿no? Y de poder tener instalaciones de manera tal que el traslado de estos biorresiduos no genere un sobrecoste adicional que nadie luego va a estar dispuesto a pagar. Entonces es clave optimizar estas sinergias desde un ámbito local, generar alianzas, tener colaboraciones comarcales para plantear soluciones que tengan un sentido, aquí lo dice, considerando la logística, los costes y los requerimientos de inversión o economías de escala. Estos son ecosistemas que tienen un máximo de desarrollo y a partir del cual ya la logística puede estar siendo un coste. Es decir, que las economías de escala pueden dar ventajas económicas hasta un momento en el cual los costes de logística ya pueden empezar a contar en negativo, ¿no? Por lo tanto, el impulso del sector pasaría por abordar barreras actuales que son importantes, como la limitada cultura innovadora y de colaboración, máxime en sectores tradicionales, con puestos de trabajo en algunos casos menos profesionalizados. Otro de las barreras es el acceso a la financiación, a los precios y la logística para llegar al mercado, y al entendimiento de la sostenibilidad como una oportunidad y no como un coste. Afortunadamente hay numerosas políticas a nivel europeo y a nivel nacional, a nivel estatal en España, que van por promover la sostenibilidad y por poner políticas que penalizan aquellas industrias que no tengan un compromiso por trabajar en esta dirección, ¿no? Decíamos que la biocircularidad requiere de una estrecha colaboración entre agentes de la cadena de valor, la identificación de oportunidades sinérgicas del sector público y privado, que es otro tema que os interesa en este taller. Y para eso es clave fomentar la cultura colaborativa, aprovechar estructuras de colaboración que existen o que se vayan generando, como son las asociaciones, las cooperativas, los foros formales e informales, ¿no? También la promoción de la innovación juega un papel importante, así como el emprendimiento y la inversión en investigación, que de manera tal de que oriente los esfuerzos del ecosistema hacia la biocircularidad. La cultura de aprovechar los residuos existe en muchas ocasiones, pero lo de agregar valor, pues a lo mejor está un poco más alejado de los modelos de negocio. En cuanto al acceso a la financiación, se identificó por parte de las empresas, que no olvidemos que son empresas pues fabricantes de productos alimentarios muy regionales, con un alcance geográfico pues limitado, cuyo principal mercado, si acaso, puede llegar a ser Madrid. Entonces nos estamos refiriendo a economías pues muy pequeñitas, ¿no? Y decía que el acceso a la financiación es una barrera importante para el desarrollo de iniciativas de biocircularidad, y en muchas ocasiones está derivada de inversiones que por la escala no permiten, no pueden ser viables, ¿no? Montar una planta de biogás o de transformación de biomasa forestal, por ejemplo, pues no está al alcance de instituciones, de compañías o de cooperativas pequeñas. Una vez que se hizo ese mapeo, se identificaron estas conclusiones. Estas son solamente algunas de todas las que identificaron Laura y Peter.
bueno, pues se plantearon una batería de acciones, básicamente en 4 ámbitos claves de actuación para impulsar la bioeconomía circular en Ávila. Primero, el efecto, lo de siempre, ¿no? Primero, mostrar, convencer, crear cultura, que es la primera fase de todos estos cambios transformadores. Y en ese sentido, el efecto demostrativo de impulsar iniciativas emblemáticas que inspiren, que motiven a otros, que promuevan buenas prácticas e intercambio de experiencias entre empresas con problemas similares. Un segundo bloque, una vez que creamos esa cultura de innovación, de orientación a la bioeconomía circular y de colaboración y cooperación, pues es plantear la oferta y capacidades, ¿no? Promover el desarrollo de los sectores, desde la disponibilidad de los recursos biomásicos, que es el primer eslabón de la cadena de valor, hasta la generación de capacidades empresariales y del ecosistema de actores asociados. El tercer bloque es importante, por supuesto, y trabajar desde los policy makers en crear el entorno favorable para crear demanda y mercados, ¿no? Esto es identificar nuevos nichos de mercado e incentivar el desarrollo de cadenas de valor y de consumo de bioproductos y bioenergía en diferentes ámbitos de la demanda. Y por último, las condiciones habilitantes para asegurar que, bueno, que el mercado puede funcionar desde la normativa hasta la financiación. Normativas relajadas y que impulsen y que permitan el desarrollo del ecosistema, y acceso a financiación acorde a quien la vaya a requerir, porque si ponemos condiciones de financiación de montos muy grandes con garantías muy altas para empresas muy pequeñas, pues poco habremos hecho por el ecosistema. Más concretamente, ¿qué se proponía entre estas medidas, ¿no? Para el efecto demostrador? Pues generar un banco de mejores prácticas y casos de éxito en bioeconomía circular, y luego difundirlos adecuadamente. ¿Cómo? Pues campañas de comunicación que lleguen a estos públicos objetivos, mensajes cortos y claros, presentados por líderes de opinión o por personas reconocidas por estos sectores. Jornadas demostrativas y espacios de intercambio de experiencias. Un portafolio regional de negocios y bioproductos y de productos biocirculares. Identificar y poner en marcha proyectos tractores. ¿Estos qué son? Pues proyectos que permitan la involucración de muchos actores trabajando por ejemplo, con una gran empresa que requiera como proveedor a una gran diversidad y cantidad de pymes y de proveedores pequeños. Entonces, proyectos que una vez que se pongan en marcha son capaces en su evolución de llevarse o de poder implicar a muchos más agentes. Por supuesto, con poder transformador y efecto multiplicador. La vigilancia tecnológica, adaptada a las necesidades empresariales. Y otra vez, esto es Ávila, esto es una provincia pequeña, en zona de la meseta. No es el Silicon Valley, pero bueno, lo que tenemos que hacer es proveer de sistemas de vigilancia tecnológica y a través de la universidad, de los centros tecnológicos, de las estructuras que mejor funcionen para colaborar con la industria, bueno, hacer esa vigilancia y proveerles información adaptada a los niveles de interlocución. De nada nos vale tener el teléfono descacharrado, como decimos aquí. Por otra parte, en el capítulo de oferta y capacidades, pues crear itinerarios y programas de tutorización para el desarrollo de capacidades de la biocircularidad en empresas, ¿no? Las cámaras de comercio pueden jugar un papel importante, las universidades pueden crear programas formativos ad hoc. Tener un mapa de ideas de proyectos de bioeconomía circular para Ávila para que identifique a alguien la necesidad y el sector pueda plantear proyectos ad hoc. Tener una agenda de investigación aplicada y pruebas de concepto de acuerdo a las necesidades empresariales. Esto es un tema en el que trabajamos mucho
y que está muy vinculado a las políticas europeas, en donde nos dicen, hombre, debéis desarrollar las estrategias de especialización inteligente, un concepto que se importó a Colombia y que estoy seguro que os sonará. Creo que en los clústeres también estáis haciendo esas estrategias de especialización inteligente. Vamos a ver qué requiere la industria, cuáles son las capacidades que tenemos, y vamos a focalizarnos por regiones o por ámbitos o por sectores en unos pocos ámbitos y desarrollemos todo el conocimiento o mucha parte del conocimiento en esas prioridades, ¿no? Los recursos son limitados, las necesidades son puntuales, pues hagamos estas agendas de investigación muy ad hoc a las necesidades de la región. Impulsar estructuras colaborativas y simbióticas y asegurar la disponibilidad de recursos en sectores claves. A nivel de demanda, pues tener planes de comercialización y marketing adecuados por sectores, ¿no? El ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior, pues sería el agente adecuado para esto. La vigilancia competitiva es pues ya a nivel de mercado, otra vez actividades que se pueden hacer a nivel de mercados internacionales. Y la biocircularidad en la compra pública e innovación, que también es otro concepto importado en Colombia, que seguramente lo habéis ya valorado como para poner en marcha algo alrededor de la bioeconomía. Si no recuerdo mal, en aquella estrategia de Colombia Bio del año 15 en el que hemos trabajado, sí que introducíamos el concepto de compra pública para poner en marcha algunas iniciativas singulares, si no me equivoco. Y programas de innovación abierta, esto es clave, máxime el tipo de sectores que aquí se van a implicar. Por último, los condicionantes habilitantes, pues tener un observatorio, poder tener unos agentes que hagan de observatorio regional de cómo va implantándose y cuáles son las necesidades de la bioeconomía circular son claves. Una estrategia de financiación y mesa de apoyos para el acceso a fuentes de financiación. Pues eliminar las barreras que evitan o que bloquean el desarrollo del sector, y en acciones de comunicación y sensibilización, que es un clásico en cualquier programa de clúster o programa de impulso a sectores, ¿no? Aquí veis que esto que es todo muy reciente, trabajo presentado a finales de diciembre y con implementación en este primer trimestre del 2021 hasta diciembre del 22. Y entonces, claro, todas estas iniciativas son muy interesantes, pero luego hay que llevarlo a la realidad, ¿no? De todas estas, habrá algunas pocas que se podrán poner en marcha, dependiendo de la fuente de financiación a las que dispongamos. Entonces, se hizo en el marco de este proyecto también un mapeo de todos los instrumentos de financiación a los que con foco es decir, que pudieran financiar actividades en torno a la bioeconomía y, cuando fuera posible, la bioeconomía circular. Entonces, a nivel de Europa y de España y regional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se identificaron fuentes de financiación según el tipo de ayuda que ofrecían, ¿no? Ya sea una garantía, un préstamo, una subvención, a fondo perdido, o capital riesgo, o de otro tipo. Y según el tipo de actividad para financiar. Muchas son para financiar la parte de investigación básica, otros son para financiar innovación, otros para emprendimiento. Entonces, de este mapeo, pues que son unas cuantas, me gustaría centrarme en unos pocos, ¿no? Las KICs, que creo que es un modelo de colaboración público-privada que ha dado sus resultados, y ahora veremos alguna de ellas. El European Circular Bioeconomy Fund, el Ellen MacArthur Foundation, el programa 420B de transición energética, que esto es un programa, mientras que los tres primeros eran a nivel europeo, este es a nivel nacional. Y por poner un ejemplo regional, el 450 de la estrategia de economía circular. Me voy a detener, si acaso, un pelín más en las KICs, que son las Knowledge Innovation Communities. Esto depende del European Institute of Technology,
que es la pata innovadora de toda la I+D+I europea. Sabéis que al ser 27 países miembros y tener un gobierno centralizado en Bruselas que define algunas políticas macro, por ejemplo la de la ciencia y la innovación, se crean fondos en la que aportan, por supuesto, los 28 países miembros, y con esos fondos se programan actuaciones a financiar. Hay una gran, el mayor paquete de medidas, por cierto, se presentó ayer, los programas marcos, se llamaron programas Marco y programa Horizonte Europa hasta el 2020. Ayer se presentó en Bruselas el nuevo programa marco que se llama Horizon Europe y está dotada por casi 100.000 millones de euros. Pero el Horizon Europe financia fundamentalmente investigación de frontera, TRLs muy bajitos si acaso. La paradoja que tenemos en Europa es que con todo ese dinero para financiar tantísima I+D, luego no se repercute en la innovación y luego no tenemos el mismo número equivalente de spin-off y spin-off gacelas como pudiera tener Estados Unidos o de manera equitativa Israel. Entonces, ante esa paradoja y desaprovechamiento de oportunidades, se creó otra estructura que es el EIT, el European Institute of Technology, un poco inspirado en el MIT, en el que priorizan sectores, empezaron con unos pocos sectores, crean comunidades, y la clave de este instrumento es que es un perfecto ejemplo en donde coexisten en consorcios estables la triple hélice, la industria, la academia y la administración. Por lo tanto, estas comunidades de conocimiento e innovación, hay unas 10 o 12, pero hay 3 que pueden tener su repercusión en la bioeconomía, que son el EIT de clima, el EIT de alimentación y el EIT de energía, en donde se analizan, o bueno, las prioridades de financiación son desde sistemas de producción sostenibles, uso sostenible de la tierra, alimentos valorados por el consumidor, mejora de la sostenibilidad, fomento del emprendimiento alimentario, almacenaje de energía, etcétera, etcétera. Pero la forma de financiar estos proyectos es a través de calls muy bien definidas, en ejes de innovación, de aceleración de empresas y de formación. Entonces, el tipo de proyectos son, bueno, como ayudar a las empresas a acceder a mercados más allá de su territorio, ayudar a las empresas a pasar de un TRL 6 a ya mercado, y ayudar a los ecosistemas, no a las empresas, a los ecosistemas a formar a sus recursos humanos en un ámbito concreto. Se financian a través de forma competitiva, con un sistema de evaluación por pares. En nuestro caso, en nuestra compañía, ya somos 2 o 3 personas las que actuamos como evaluadores de estos proyectos y entendemos bien qué es lo que estamos buscando. Y son proyectos consorciados con esta tríada, ¿no? De industria, grande o pyme, administración pública y universidad, en el equilibrio que sea adecuado. Pero yo creo que es de los instrumentos que mejor encajarían para las soluciones de bioeconomía. Luego hay fondos, bueno, hay un fondo común para bioindustrias, que es una asociación público-privada con 3.700 millones de euros de la Unión Europea en consorcio con las bioindustrias. También está el Innovation Fund, cuyo también gestor es la Comisión Europea. Es uno de los fondos de innovación más grandes para la demostración de tecnologías innovadoras bajas en carbono, con 10.000 millones de euros para el periodo 2030. Tienen convocatorias que empezaron el año pasado por primera vez. Está también el European Circular Bioeconomy Fund, que lo gestiona el Banco Europeo de Inversiones. Y bueno, esto tiene ya más años, no tiene convocatorias regulares, y los emprendedores interesados que cumplan con los criterios de elegibilidad pueden contactar directamente con este fondo. Luego hay mecanismos de crowdfunding que ya
seguramente conoceréis. Hay algunos genéricos y otros que tienen un pelín más de orientación hacia inversiones sociales y ambientales. Están los Business Angels y algunos pueden tener un poco más de orientación hacia la inversión con impacto. El capital riesgo, en donde, bueno, puede haber especialistas en sectores de bioeconomía, salud, agroalimentación, energía, medio ambiente, pero aquí la prioridad siempre es la rentabilidad y quizás, bueno, hay que ver con más cuidado qué tipo de inversiones están buscando. El Ellen MacArthur Foundation que os comentaba, que es tiene el objetivo de acelerar la transición a la economía circular. Y luego la Administración General del Estado a nivel nacional, pues dentro de su programa de reto demográfico, pues tiene unas prioridades de financiación de unos 20 millones de euros para este año, y a nivel ya regional algo parecido, pero a nivel de comunidad autónoma, pues tiene como prioridad la implantación de biorresiduos, la construcción de instalaciones específicas y la reutilización y reciclado de flujos de residuos y etcétera. Serían unos 500 millones durante el año 2021. Con esto, bueno, no sé si me he extendido demasiado en tiempo, pero lo que quise fue mostrar algo que es muy reciente, resultados muy recientes de un trabajo hecho en una región muy acotada, muy limitada, con una identificación de oportunidades claras, con unas propuestas de medidas claras, y luego con un abanico de fuentes de financiación que si al otro lado está Ruta M o está el Ministerio o está Colciencias, pueden tomar como referencia como instrumentos de financiación. Pero estoy segura que nada de esto es novedad. Puede inspirar, pero seguro que ya lo conocíais. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, os cedo la palabra al maestro de ceremonia. Lorena, muchísimas gracias por la presentación. Creo que una experiencia que ustedes tienen bastante importante, y creo que también podríamos tener como referente acá en Colombia. Muy bien organizado todo este proyecto que ustedes han estado desarrollando, y veo que han pensado en todo. Bueno, te tengo una pregunta de parte de Nancy Polo. Dice: doctora, Colombia en su comercialización tiene fuerte la intervención de intermediarios que son los responsables de precios de difícil alcance. ¿Ese elemento se tiene en cuenta en sus proyectos? A ver si me lo sintetizas tú, porque no lo entiendo muy bien. Sí, básicamente acá en Colombia hay mucha intermediación. Sí. Personas que dentro de la cadena de suministro, por ejemplo, participan y al final terminan aumentando los costos para los productos. ¿Ese elemento de intermediación se tiene en cuenta en sus proyectos? Sí, bueno, en este proyecto claro que se tuvo en cuenta y era justamente uno de los puntos, ¿no?, donde se intentaba identificar cuáles eran esos huecos, compartir riesgos entre el sector público y el privado, porque efectivamente los márgenes que hay para mejorar, bueno, los márgenes son muy bajitos, son productos de valor añadido pues reducido, en donde hay que reducir al máximo toda la intermediación que no aporte valor, sino el consumidor final no estará dispuesto a pagar valores. Ese problema también lo tenemos aquí, y me viene a la mente los costes de intermediación desde los agricultores a los supermercados. O sea, el mayor margen que hay es el supermercado una vez que ya haya llegado en el transporte, y son cosas que se están intentando remediar a nivel de políticas regionales. Pero en este caso, en el proyecto, sí se tuvieron en cuenta todos esos costes de intermediación. Muchas gracias. Bueno, también tengo otra pregunta de Diana Moreno. Buenos días, mi pregunta va dirigida a Lorena Muñoz. ¿Fueron identificadas las diferentes escalas de innovación y cadena de valor de la oferta y capacidades de los actores productivos en la provincia de Ávila?
Sí, se hizo un mapeo de los agentes, de las capacidades de innovación, hubo entrevistas personales con cada uno de ellos para entender dónde estaban las capacidades de innovación, y se mapearon todos esos activos, junto con no solamente la industria, sino los recursos de investigación y de emprendimiento y de soporte a la I+D+I que podría aportar los agentes de la región, fundamentalmente la Diputación de Ávila. Bueno, y una última pregunta de Gustavo Ramírez. Pregunta, Lorena, ¿crees que la bioeconomía, la economía circular, puede disminuir sus costos logísticos, tener mejor oferta y generar mayor valor agregado si utilizan el modelo exponencial apalancándose en activos de terceros? Vale, pues el modelo exponencial apalancándose en activos de terceros, el modelo exponencial no lo conozco, no sé a qué se refiere, pero aquí la clave está en tener reducidos los costes logísticos, efectivamente, y optimizar esos riesgos, como decía en algún momento, en estas colaboraciones público y privada, creando instalaciones bueno, que se pudieran cofinanciar desde las municipalidades o con cooperativas. Pero os decía al principio, aquí los expertos son Peter y Laura, y estos modelos, este modelo que hace referencia no lo conozco. Vale, bueno, Lorena, muchísimas gracias. Ya en una fase posterior seguiremos conversando. Muy bien. Por el momento, los invito a escuchar a Javier Fernández de parte de Ruta N, que nos va a hablar sobre mecanismos y etapas de apoyo a los emprendimientos en Medellín desde la Corporación Ruta N y el trabajo realizado en materia de carbono. Muchas gracias, Arturo, Lorena, bueno, y a todos los que nos acompañan hoy. Mi nombre es Javier Fernández, soy director ejecutivo de Ruta N. Voy a tratar de hacer aquí una presentación breve sobre lo que han sido los mecanismos de financiamiento desde Ruta N. Pues para quienes no lo saben, Ruta N es quizás el articulador del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Medellín. Y al ser el articulador, lo que hace es potenciar las capacidades del ecosistema, integrado obviamente por todos los actores, ¿no? La academia, el Estado, el empresariado, y hoy un papel preponderante que lo juega necesariamente la ciudadanía, ¿no? Una apuesta más en el territorio, con una apuesta más en fortalecer las capacidades desde todos los rincones de Medellín, sobre todo una capacidad que lo que busca es fortalecer desde el ciudadano de a pie ese potencial que tienen los emprendedores, que tienen los innovadores, de cara a generar valor, a generar impacto en el territorio y a generar obviamente una nueva vocación económica en la ciudad, una vocación económica basada precisamente en la economía del conocimiento y sobre todo una vocación que nos permita en cierta medida atender ese clamor que tiene la ciudadanía de que se democratice la innovación y el emprendimiento, de que sean bienes públicos y derechos en los cuales todos y todas podamos fortalecer nuestras capacidades y sobre todo generar esas apuestas de nuevo de valor y de desarrollo como tal. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Ahí se ve bien. Sí, Javier, Sí, todavía se ve el fondo de PowerPoint. Ahora sí se ve completa. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, una de las premisas que tenemos en Ruta N es el poder de transformar y hacer que las cosas pasen, y hacer que las cosas pasen en el marco precisamente hoy que estamos hablando de financiamiento, de proyectos de bioeconomía, y que está alineado necesariamente con esa apuesta estratégica, no solamente del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, sino también de esa propuesta estratégica de Ruta N por generar retos de ciudad que logren transformar no solamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino también que nos permita pensar en esa nueva pandemia a la cual nos vamos a enfrentar en el corto plazo, que es precisamente el cambio climático, y cómo los proyectos de bioeconomía entran precisamente a acompañar o a solucionar en cierta medida esa nueva pandemia para la que nos tenemos que preparar o la que nos hemos venido preparando, pero que hoy de manera contundente
tenemos que generar acciones y acompañar precisamente emprendimientos, soluciones y retos desde los diferentes actores para enfrentarnos de una manera decidida y que no nos pase, como nos pasó hoy con el COVID-19, que nos articulamos para dar respuesta, pero que no lo veíamos venir, ¿cierto? Entonces hoy hay unas apuestas fundamentales en ese sentido. Entonces Ruta N como tal tiene 3 escenarios, ¿sí? Que son completamente articulados precisamente de cara a construir vehículos de financiamiento en proyectos de bioeconomía. Por un lado está los laboratorios de innovación. Cuando nosotros hablamos de laboratorios de innovación, lo que le estamos haciendo es una apuesta al ciudadano para que cree, co-cree y escale sus ideas de negocio, pero también para que genere esos mínimos productos viables que nos permitan prototipar, que nos permitan hacer apuestas y pilotajes en el mercado o pivotear precisamente esos productos para que puedan llegar al mercado. El laboratorio de innovación es un espacio, un pequeño ecosistema de co-creación donde acompañamos los proyectos de todo tipo de base tecnológica, y hoy sí lo metemos, obviamente, en el marco de la bioeconomía, pues ahí tenemos una apuesta fundamental para co-crear esos mínimos productos viables del sector de la bioeconomía, que es un sector necesariamente a tener en cuenta, no solamente de cara, como lo decía anteriormente, a esa pandemia que se nos viene encima, sino también esa nueva apuesta por un modelo económico que sea sostenible, que sea equitativo, que sea diverso y obviamente que genere oportunidades en armonía con la naturaleza, que es quizás el fundamento principal. Otro mecanismo que nosotros desde Ruta N venimos acompañando, los mecanismos de aceleración, ¿sí? Donde una vez tenemos esas startups o esas ideas de negocio consolidadas, pues lo que hacemos es conectar con inversionistas, ¿no? Ahora lo decía Lorena al final de su presentación, aquí lo importante es cómo logramos que los actores se articulen para generar valor y quiénes son los inversionistas y quiénes son esos ángeles inversionistas para esas apuestas disruptivas, pues obviamente el emprendedor pueda tener ese capital de riesgo que le permita superar ese valle de la muerte, que muchas veces es como el deceso final de nuestros emprendedores y que no pueden llegar, pues, o que no alcanzan a llegar a esa otra fase de desarrollo. Desde Ruta N hemos acompañado los fondos de capital para emprendedores en ciencia, tecnología e innovación. Esos fondos de capital lo que buscan es crear un vehículo donde los emprendedores puedan participar con unos recursos que son recursos públicos en su gran mayoría. Hoy venimos acompañando el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencias y Ruta N con un CAS inicial de 5.000 millones para apalancar emprendimientos en etapas tempranas derivadas de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, esos fondos lo que permiten en cierta medida, y que obviamente proyectos en el marco de la bioeconomía tendrán necesariamente que ser tenidos en cuenta aquí para financiar esos emprendimientos, para financiar esas startups y poder escalar ese fondo inicial de 10.000 millones a unos 100.000 millones que nos permitan precisamente volver a consolidar ese o replantearnos la consolidación de ese ecosistema, ojalá en el sector que hoy nos está demandando más que el sector de la bioeconomía como tal. Y hay unas líneas de financiamiento que lo que buscan precisamente es financiar y acompañar a los emprendedores. Ruta N hoy como un vehículo articulador del ecosistema con los recursos que son transferencias de los recursos ordinarios de empresas públicas de Medellín a la alcaldía de Medellín, logra precisamente que el ecosistema se mueva. ¿Para qué? Para que los emprendimientos logren escalar, generen valor y generen oportunidades de empleabilidad y más que empleabilidad también generen impacto en el Producto Interno Bruto y que ese porcentaje de actividades de ciencia, tecnología e innovación o esa se logre mover. Hoy estamos hablando de un 2.45% y esperamos que en este cuatrienio lleguemos a una inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación del orden del 3.2%, cuando en Colombia no superamos el 1% de inversión precisamente de actividades de ciencia, tecnología e innovación y de participación en el Producto Interno Bruto. Otro de los componentes de vehículo fundamental es la red de capital inteligente. Cuando atraemos empresas, cuando atraemos capitales a la ciudad, que el año pasado fueron del orden de 608.000 millones de pesos, ese capital lo que mueve la economía y al mover la economía, pues lo que mueve son los emprendimientos, lo que mueve la generación de empleo y lo que mueve es la capacidad que tiene Medellín en este caso
de articularse para resolver problemas de la mano de las empresas que llegan, ¿cierto? Entonces, llegan corporaciones y durante los últimos 10 años hemos hemos generado más de 10.751 empleos, atrayendo más de 335 empresas, y empresas que no solamente vienen a posicionarse en el Medellín, sino también a generar esa vocación económica o esa reindustrialización que nos hemos estado pensando de cara a una economía basada en el conocimiento, donde la bioeconomía juega un papel fundamental. Hoy en Ruta N estamos desarrollando una línea de economía circular, no solamente lo que tiene que ver con formación en economía circular, sino también con emprendimientos que le apuesten precisamente a la recuperación de residuos sólidos, a la transformación, separación y sobre todo a cómo logramos desarrollar apuestas de investigación y desarrollo para generar productos a partir de ahí, no solamente desde la fuente de origen, sino también en la fuente de destino, donde creemos que es importante el impacto en un modelo de economía circular que está enmarcado precisamente en esa apuesta de tener una ecociudad. Y finalmente está el Corporate Venturing, que es una apuesta donde nosotros lo que hacemos precisamente es crear capacidades al interior de los corporativos y crear capacidades en líneas de financiamiento y crear capacidades en formación para que los corporativos mismos generen sus propios intraemprendimientos y pueden apalancar valor a partir de sus startups. Yo en cierta medida en algunos escenarios lo he planteado, ¿por qué no tenemos un sabático de los interemprendimientos para que los colaboradores de nuestras empresas y de nuestras corporaciones puedan desarrollar en un porcentaje de su tiempo esas grandes ideas que por el día a día no podemos hacerlo? Y en bioeconomía sí que hay elementos para uno, desde las spin-off de las universidades, desde los grupos de investigación, poder apalancar este tipo de apuestas, o sea, corporativos por un lado, la universidad con sus apuestas de investigación y crear esos vehículos que nos permitan hacer pasantías, que nos permitan generar sabáticos de intraemprendimiento para generar valor a partir de estas apuestas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces son vehículos que en cierta medida, pues desde etapas tempranas nosotros venimos acompañando. Cuando hablamos de laboratorio de innovación, pues hablamos de acompañar desde la presemilla, semilla, etapas tempranas, el crecimiento y la consolidación de los mercados. Y el laboratorio de innovación lo que hace es contar con un grupo de profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Y aquí hemos tenido no solamente emprendimientos de base tecnológica, sino también de economías creativas y culturales, de bioeconomía, ¿sí?, donde hemos acompañado precisamente estos emprendimientos a través de métodos de formación por ciclos, de acompañamiento y prototipado, generando herramientas de visibilidad. Hoy tenemos herramientas como ODOT, que es una herramienta para conectar oferta y demanda en los emprendimientos. Tenemos Azon, que es una plataforma para generar retos, ¿sí? Las empresas proponen los retos, los emprendedores proponen las soluciones y logramos conectar las soluciones con esos retos que nos proponen a partir de las empresas, y no solamente mirarlo desde la perspectiva empresarial, sino también de la perspectiva de ciudad. Es decir, los retos de ciudad y los retos hoy que tenemos en Medellín, por ejemplo, de movilidad inteligente, de calidad del aire, de inteligente a nivel de agua, de energía transactiva, que se podrían enmarcar fácilmente en un modelo de economía sostenible y sobre todo armónico, y que nos presente unas premisas diferentes de cara a un modelo de desarrollo, diríamos, más justo y con mayores beneficios para todos. Entonces, esas herramientas lo que nos permiten es conectar una comunidad que valida, donde la academia juega un papel fundamental, y una red de conexión. Esa red de conexión lo que buscan es precisamente apalancar estos emprendimientos de base tecnológica, apalancar estos emprendimientos de economía circular. Y hoy estamos pensando en la generación de unos nodos de innovación especializada en residuos sólidos, con Envarias y con diferentes actores del ecosistema, poder crear no solamente formación en economía circular, sino cómo hacemos que esos residuos sólidos se conviertan en valor y generen negocios, ¿cierto? Generen utilidad para los emprendedores. Y hemos venido pensando en unos centros de innovación especializada en el territorio, de cara a no solamente llegar al origen, que es la fuente precisamente de los residuos, el ciudadano de a pie, con esas apuestas de formación, sino también que a partir de esa fuente genere posibilidades de negocio, intercambio, y unos tokens donde se puedan generar unas fintech para apalancar incluso la compra o el pago de servicios públicos a partir de este modelo de economía circular. Entonces,
venimos trabajando precisamente en estas apuestas que son disruptivas en el territorio, que salen incluso del esquema del grupo de investigación de Ruta N como escenario, como epicentro, y se traslada precisamente al territorio, que es donde debemos generar las apuestas y las reflexiones finales. Y los diseños que son centrados en el usuario. Es decir, aquí lo que contamos en el laboratorio de innovación es con una trazabilidad desde que nos acompañamos los emprendedores hasta que finalmente generamos esos mínimos productos viables y los colocamos en el mercado. En el tema de aceleración, como lo decía inicialmente, lo que buscamos es atraer y conectar aceleradores de talla mundial con capital inteligente y expertos con startups de base tecnológica. Es decir, cómo conectamos ese potencial que tenemos de las startups con esas aceleradoras. Y lo más importante aquí es que tengamos impacto global y que contribuyamos hoy más que nunca al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese orden de ideas, lo que hace precisamente la red de ecosistemas de aceleración es tener más y mejores startups de base tecnológica, de economía circular en la ciudad, que permitan atraer y conectar aceleradoras y sobre todo con una característica fundamental, que tengan un nivel de experticia de talla mundial que obviamente nos permitan aumentar el capital disponible y fortalecer esos ciclos en ruedas de inversión que hacemos desde Ruta N para apalancar estos relacionamientos. Los fondos de capital para emprendedores son fondos de capital basados en ciencia, tecnología e innovación, donde evaluamos los diferentes TRLs y MRLs para precisamente apalancar con recursos que son públicos, sagrados obviamente, y que lleguen, impactan obviamente a los diferentes actores que hoy están haciendo desarrollo, que están haciendo investigación e innovación, sobre todo en un sector tan importante como el sector de la bioeconomía. La red de capital inteligente, solamente cifras del año 2016 al 2019, logramos pasar de 31.500 millones de pesos atraídos y colocados en empresas para fortalecer el ecosistema al año 2019, donde logramos 42.916 millones de pesos, pero que hemos sostenido pues obviamente un crecimiento en temas de empresas que hemos fortalecido y acompañado, y que en temas de recursos pasamos de 32.000 millones, 89.000 y a 113.000 millones. Obviamente el año pasado también logramos hacer el ejercicio más o menos colocando 60.800 millones de pesos para fortalecer estas empresas de base tecnológica, pero también emprendimientos que tienen que ver con ese modelo de economía circular. El Corporate Venturing, que es la apuesta precisamente para formar corporativos ejecutivos al interior de las organizaciones con actores locales que nos permitan crear esas capacidades al interior de las corporaciones. Yo creo que si hoy nos pensamos modelos de bioeconomía, tenemos que ir precisamente allí a los corporativos, generar esas apuestas, esos modelos de negocio a partir del quehacer o lo que es el core del negocio como tal, y cómo podemos transformar, ¿cierto? Aquí tenemos grandes empresas que hoy le están haciendo apuestas fundamentales a economía circular, pero cómo logramos que a partir de esas apuestas de sostenibilidad logremos generar startups de base tecnológica al interior que nos permitan generar incluso diversificar los modelos de negocio. Entonces, en las líneas de financiación, que es el quinto componente que planteaba inicialmente, pues hemos generado apuestas y líneas de crédito con diferentes actores, bancoldes, precisamente, y con la banca privada, para que estos recursos puedan llegar a más ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En ese orden de ideas, pues hemos apalancado créditos para el sector creativo y cultural, fondos de capacitación, las líneas para mujeres emprendedoras, que quizá uno de los elementos fundamentales, y es cómo la inclusión, la diversidad, es una apuesta en Ruta N para que todos y todas podamos participar precisamente en igualdad de condiciones frente a estas propuestas de financiamiento. Entonces, aquí lo que hacemos es generar unas líneas que se mantienen activas para fortalecer el emprendimiento y la innovación en la ciudad, para fortalecer la formación, para fortalecer el talento, que es fundamental de cara a la innovación y a estas apuestas disruptivas desde el territorio. Medellín hoy tiene una apuesta fundamental, Medellín sin cero carbono, y esa apuesta fundamental no solamente es una apuesta para Medellín, sino que es una apuesta de la humanidad. Y ese Medellín cero carbono lo que busca son tres elementos fundamentales: calidad del aire y carbono neutro. Dos elementos fundamentales: calidad del aire y carbono neutro. Temas que quizás para cualquier ciudad capital son de gran preponderancia, y hoy estamos precisamente de la mano de EPM con el Service Lab que hace 3 meses logramos consolidar
empezar a generar estos retos, ¿cierto? ¿Cómo logramos mejorar la calidad del aire y cómo hacemos apuestas disruptivas, ¿sí? Y lograr bajar la emisión de carbono, que no solamente tiene que ver con problemas de movilidad, sino también con los problemas de las fuentes de emisión precisamente de estas. Entonces, hoy tenemos una apuesta de cara a esa ruta N que soluciona problemas, que ayuda a articular el ecosistema en estos dos frentes fundamentales: calidad del aire, que es obviamente, y para quienes estamos hoy en este panel, es una apuesta precisamente por disminuir las tasas asociadas a los contaminantes atmosféricos, y sobre todo lo más importante es no centrarnos solamente en las fuentes móviles, sino también en las fuentes fijas, y a partir de ahí poder apalancar startups, desarrollos, emprendimientos que solucionen obviamente o que ayuden a solucionarnos estos problemas que son, como vuelvo y repito, no son solamente problemas de la ciudad, son problemas de humanidad a los cuales tenemos que atender. Entonces, hoy hay una apuesta fundamental en el marco de estos dos escenarios, y próximamente vamos a sacar, por medio de convocatorias públicas, retos para que los emprendedores, para que los grupos de investigación con apuestas de financiamiento puedan generar soluciones a este nivel. Estas propuestas obviamente tienen que ver con que en el 2030 podamos lograr garantizar niveles saludables de calidad del aire, es decir, con una concentración que sea no superior a los 25 megapartículas, micropartículas, y lo más importante es, ¿sí?, que tengamos una ciudad, ¿sí?, una ciudad de carbono neutro que logre reducir en un 35% las emisiones, y lo más importante es llegar a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es decir, aquí la apuesta, más que una apuesta tecnológica, más que una apuesta técnica, más que una apuesta económica, es que el ciudadano de a pie sienta que respira un aire puro en Medellín, que hoy no lo tenemos, ¿cierto? Sienta que respira un nuevo aire en la ciudad, que volvemos a esa categoría de la ciudad de la eterna primavera, pero obviamente que atendemos precisamente con tecnología, con emprendimientos y con innovación, pero que atacamos estos problemas que para nosotros son fundamentales. Entonces, yo diría que hoy estas líneas de financiamiento, estos retos grandes que tenemos como ciudad, nos permiten crear esos modelos de bioeconomía que le apuesten precisamente a un desarrollo más sostenible, armónico con el medio ambiente, y que apalanque esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en el radar, y que quizás nos ayuden a enfrentar esa nueva pandemia del cambio climático, a la cual muy pronto o quizás hoy estamos precisamente inmersos. Entonces, eso es como lo que hoy Ruta N está desarrollando. Obviamente, estamos trabajando en proyectos de catalizadores, estamos trabajando en proyectos de energías alternativas, y en toda esa apuesta de ciencia, tecnología e innovación, y en un nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación 2021-2030, donde necesariamente la bioeconomía va a jugar un papel fundamental y preponderante de cara a esa hoja de ruta que va a tener Medellín en los próximos años. Entonces, Arturo, con eso, esa es la presentación, básicamente, sobre todo porque lo que nos interesa mucho es como el diálogo y conocer estas apuestas, ¿no? Javier, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que ustedes están haciendo en Medellín. Bueno, Ruta N se ha caracterizado por ser un referente a nivel nacional en estos temas. Bueno, tengo una pregunta para ti, Javier, de parte de Juan Fernando Martínez. ¿Cuál es la estrategia de Ruta N para balancear su apoyo entre los emprendimientos asociados a la industria del software y los bionegocios, los cuales tienen periodos más largos en términos de prototipado y retornos de inversión? Ahí tenemos una apuesta, y muchas gracias, Juan, por la pregunta, una apuesta de generar toda una línea, ¿sí?, y no solamente una línea de fortalecimiento de los bionegocios y la bioeconomía. De hecho, empezamos con un pilotaje en economía circular, ¿sí?, pero creemos que este tiene que ser una apuesta estratégica de largo aliento. Es decir, por eso lo planteaba ahora en la exposición, en el plan de ciencia, tecnología e innovación, los bionegocios, la bioeconomía debe jugar un papel fundamental, y ese párrafo que hace énfasis precisamente en estos modelos de bionegocios y de bioeconomía va a tener que quedar ahí inscrito, además porque pasa por un acuerdo municipal. Entonces, hoy iniciamos con unos pilotos de economía circular con residuos sólidos. Vamos a generar un fondo de financiamiento
para emprendimientos que tienen que ver precisamente con resolver retos de economía circular, pero como tú lo dices, creemos que esta apuesta precisamente de los bionegocios tienen que ser de largo plazo, es decir, no estamos hablando de una startup de 1, 2, 3 años de base tecnológica donde desarrollar código se convierte precisamente en el modelo de negocio, sino que pensamos que esa primera fase que es de experimentación, de investigación, que lleva años, ¿cierto? Por eso entendemos que los bionegocios no son negocios mejor dicho, un bionegocio no es como salir a vender aguacates a la plaza pública. Aquí hay un componente fuerte de ciencia y tecnología que hay que acompañarlo. Y por eso hablamos de las etapas iniciales. Y por eso, por ejemplo, el fondo de Conminciencias apalancará, ¿sí? Y saldrá convocatoria a finales de este año, apalancará precisamente esos emprendimientos de ciencia, tecnología e innovación en etapas tempranas. Entonces, ahí lo que tenemos es un factor fundamental y creo que la estrategia va a venir acompañada precisamente de esos diálogos que vamos a tener en el marco de este plan de ciencia, tecnología e innovación para que la bioeconomía juegue un papel preponderante en este escenario. Bueno, también tengo una pregunta de Angie Amaya. ¿Qué convocatorias de financiamiento tiene abiertos en este momento Ruta N? Bueno, en este momento tenemos en economías creativas, tenemos un proyecto muy bonito que se llama 4.creo, que es toda la transformación digital del sector creativo. Ahí estamos apalancando hasta con 5 millones de pesos los emprendimientos creativos y culturales para ayudar no solamente a fortalecer este sector que ha sido uno de los sectores más golpeados. La semana antepasada lanzamos una línea de crédito con Bancoldes, 5.600 millones de pesos, 5.600 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas, con montos hasta 200 millones, con periodos de gracia hasta 6 meses y con las tasas más bajas del mercado. Esos hasta 200 millones que nos permiten hacer transformación tecnológica, que nos permite financiar nómina, etcétera. Y lo único que tenemos que hacer es, si somos una pequeña y mediana empresa, ¿sí? Sea de cualquier tipo, y que tenemos pues obviamente el contacto con la intermediación financiera, en este caso nos acercamos a cualquier entidad financiera, solicitamos, ¿cierto?, los créditos de Ruta N Bancoldes y ahí vamos a tener una oportunidad y ahí tenemos esa convocatoria abierta. Dentro de las convocatorias que hacemos regularmente, tenemos la convocatoria de los Corporate Venturing, donde estamos formando a los corporativos al interior. Y bueno, yo los invito más que todo como a que visitemos la página de Ruta N, ahí permanentemente estamos sacando estas convocatorias de financiamiento y podamos, incluso pues a través de un diálogo, a través de las redes o a través del portal, que nos expongan cuáles son las necesidades. Lo que queremos hoy precisamente es, si bien hemos logrado consolidar una línea de financiamiento, lo que queremos principalmente es que los emprendedores nos digan, mire, yo quiero que Ruta N hoy me ayude o me acompañe con una convocatoria específica en bioeconomía, ¿cierto? Y para los proyectos de economía yo creo que es fundamental financiamientos hasta de tanto. Ayúdenos a construir precisamente esos tejidos de convocatorias y esas líneas que nos permitan mover precisamente esta área fundamental, que para nosotros es un reto, como lo dije en la exposición anterior, es un reto de cara a ese modelo de ciudad que nos estamos pensando. Listo. También tengo una pregunta de Gustavo Ramírez. Javier, ¿cómo evitar que estos proyectos, emprendimientos disruptivos, puedan evitar el valle de la muerte de máximo 4 años y que sean sostenibles en el tiempo y no perder la financiación del gobierno, de la empresa u organizaciones inversionistas? Yo creo que esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta que uno siempre quisiera resolverse. Bueno, claro, porque cuando uno ve los 170 y punta de emprendimientos que han pasado por nuestra línea de financiamiento de acompañamiento, y uno dice, bueno, ¿y por qué no tenemos más unicornios? ¿Y por qué no logramos consolidar ese ecosistema fuerte de emprendimiento que nos ponga en el radar a nivel mundial? Creo que hay varios factores. Uno de los factores fundamentales es que los acompañamientos los hemos dejado en etapas muy tempranas, ¿sí? Y no hemos logrado ir hasta el final. Es decir, aquí es más difícil, ¿sí?, cerrar un emprendimiento que crearlo.
¿sí? Y es más costoso muchas veces. Entonces, aquí la apuesta desde el Estado, aquí la apuesta desde de los dineros públicos es hacer más inversión. Es decir, aquí los recursos serán siempre insuficientes para que nuestros emprendedores logren superar ese valle de la muerte. Y muchas veces esos emprendimientos los acompañamos en etapas tempranas, pero no logramos precisamente llevarlos más allá. Y cuando iniciamos con 100 emprendimientos y terminamos con 5, ¿sí? Porque los emprendedores desisten, porque el mercado no está preparado precisamente para esos productos disruptivos. Entonces, falta también un cambio en la vocación cultural que nos permita decir, mire, aquí somos muy cortoplacistas, aquí generamos rentabilidades o queremos rentabilidades para 1 año, 2 años, pero no pensamos que las rentabilidades fuertes llegan en 5, 6, 10 años. O sea, somos muy cortoplacistas y el Estado muchas veces a través de Ruta N, por ejemplo, que es un vehículo con recursos públicos, nos quedamos cortos para acompañar los emprendimientos en las diferentes etapas y acompañarlos a que logren superar ese valle de la muerte. Yo creo y me imagino y me sueño, ¿cierto? Una convocatoria de financiamiento para emprendimientos que se hayan quedado en el valle de la muerte. ¿Ya? Esa convocatoria nos va a permitir definir cuáles son las barreras, el por qué no lo superaron, qué faltó precisamente ahí para que lográramos escalar a ese otro nivel. Y ya ahora que se me ocurre, voy a ir con el equipo técnico a sacarla. Y venga, emprendedor, usted fracasó. Es que yo no creo que el emprendimiento sea una apuesta de que yo hoy, tal como me creé el modelo de negocio, va a terminar en 5 o 10 años. Es una apuesta dinámica, ¿sí? Y muchas veces nosotros creemos que el fracaso, hasta ahí llegamos, pero el fracaso es una oportunidad de éxito, de volvernos a parar, de volver a emprender, de mirar esos aprendizajes. Y ahí yo quería de pronto centrarme. Y Arturo, yo creo que es una bonita oportunidad, incluso para que focalicemos más que en los emprendimientos que inician, en esos que se han quedado en el camino. ¿Por qué se han quedado en el camino y qué tenemos que hacer para que salgan adelante? Javier, muchísimas gracias. Lorena, sobre esta misma pregunta, ¿tienes alguna perspectiva? Perdón, Arturo, pues no, se me quedó un pelín alejada. Vale. Bueno, también tengo otra pregunta para Javier. ¿Ruta N financia proyectos a nivel nacional? Bueno, ese es mi gran sueño. Algún día ojalá pudiera hacerlo. Lo que pasa es que como los recursos públicos que llegan a Ruta N son transferencias del municipio y son recursos del municipio, pues nuestro radio de ejecución es precisamente Medellín, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo hoy en Ruta N? Estamos generando convenios, alianzas para que busquemos ciertos recursos de cooperación. Bancoldes, como lo decía Pablo, sí, Bancoldes para nosotros es un vehículo, ¿sí? Pero Ruta N no pone los recursos. Ruta N lo que hace es administrarlo como fondo, ¿cierto? Ayudarlo precisamente a esas líneas. Pero esos recursos, por ejemplo, que tenemos, y gracias Pablo por la anotación, esos recursos que tenemos con la línea de Bancoldes, ¿sí? No son recursos de Ruta N, ¿cierto? Son recursos que a través de cooperación, que a través de otras fuentes de financiamiento ponemos a disposición de las líneas de los empresarios. Una de las apuestas que tenemos hoy en Ruta N es cómo logramos, de la mano de Impulsa, de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, crear fondos nacionales, ¿sí? Que lleguen a todos los territorios. O sea, aquí tenemos una cantidad de bolsas, Arturo, por todos lados, ¿no? Bogotá tiene una bolsa de emprendimiento, Barranquilla tiene unas bolsas de financiamiento. Entonces, ¿por qué no tener una gran bolsa nacional de la cual nosotros permanentemente estemos nutriendo los emprendimientos desde todo el territorio, ¿sí? Y sumemos los esfuerzos que hace Medellín con los de Barranquilla, con los de Bogotá, y yo creo que los recursos van a ser muchos y los emprendedores van a ser en mayor proporción. O sea, y además porque no solamente nos vamos a quedar en Medellín, vamos a poder llegar al Putumayo, vamos a poder llegar a Bichada, Guaviare, vamos a poder llegar a todos los rincones donde hay emprendedores. Arturo, yo me voy a la Comuna 1 de Medellín y encuentro emprendedores que nunca han tenido la oportunidad estando en Medellín, ¿sí? Y que hoy tienen emprendimientos que trabajan para multinacionales en Inglaterra. Pero si uno no va
con oportunidades, con opciones a esos rincones, pues ellos nunca van a tener la oportunidad de llegar y precisamente apalancar los emprendimientos con estos fondos. Entonces, es también cómo darnos mayor visibilidad para que todos podamos acceder. Yo me sueño, y la apuesta que tengo hoy en Ruta N es que nuestros recursos hagan parte de todo el ecosistema a nivel nacional y puedan beneficiar precisamente a los emprendedores. Y hoy tenemos un gran reto, a los emprendedores en cualquier parte del país, y hoy tenemos un gran reto, y es precisamente que en el marco de esa nueva política pública, que en el marco de ese nuevo acuerdo, nuestros recursos, ¿cierto?, que se generan, puedan también capitalizar otros recursos de otras fuentes para que podamos llegar a varios puntos del territorio. Sí, creo que tú mencionaste un par de palabras muy importantes. Oportunidad. Creo que nos toca generar nuevas oportunidades y también visibilizar los instrumentos que hay en el país. Creo que, bueno, por lo menos desde la entidad de gobierno podemos expandir esa visibilidad y que la gente conozca de qué es lo que se está moviendo en estos temas. Bueno, tengo una pregunta que iría dirigida tanto a Lorena como a Javier, y es en la formulación de proyectos de bioeconomía. ¿Tiene algunos indicadores económicos especiales para estos proyectos TIR, BPN? Y si es posible algún tipo de periodo de retorno de inversión, ¿qué consejo brindar para mejorar estos indicadores económicos en la formulación de estos proyectos para que realmente sean apalancados? Yo ahí paso, yo creo que Lorena hizo una presentación, yo ahí tengo, como les digo, es una apuesta que apenas estamos iniciando, ¿sí? Pero yo sí le dejaría a Lorena como el espacio para que nos acompañe pues como con la respuesta pertinente. Mira, pues sí los hemos estudiado, pero me estáis tomando un examen propio de tesis de doctorado. Entonces sí tenemos los indicadores, pero no los tengo aquí a primera mano. Te pongo el vídeo. He cambiado de sitio ahora. Tenemos los indicadores y se identificaron indicadores para la selección de esos proyectos de bioeconomía, pero si me dejarais un par de horas lo consigo, los tenemos entre los documentos, no los tengo de memoria. Vale. Bueno, los dos, muchísimas gracias. Si me lo permiten, voy a hacer una breve presentación más referente a la Misión Nacional de Bioeconomía y que se relaciona muchísimo con lo de financiación y demás. Y por favor me avisan si ven la presentación. Sí, ahí se ve un fondo. Listo, bueno, como ustedes saben, nosotros lanzamos desde el Gobierno Nacional la Misión Nacional de Bioeconomía. Esto fue un esfuerzo que involucró diferentes entidades: a mi ambiente, mi agricultura, mi comercio, mi interior, DNP, entre otras entidades, y es una apuesta muy grande, bastante ambiciosa. Por eso mismo va a requerir grandes esfuerzos en materia de recursos. Bueno, como ustedes sabrán, el objetivo es desarrollar, potenciar el desarrollo económico del país, y aquí esto tiene un componente regional muy importante, donde las regiones son las que van a mandar la parada, como dice uno. Y lo que se quiere acá es gestionar y aprovechar sosteniblemente la biomasa, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Nosotros tenemos una exuberante biodiversidad que nos brindaría una base para que la bioeconomía tenga un sustento. Y con esto lo que se busca es la generación de productos y procesos de alto valor agregado mediante la ciencia, la tecnología e innovación. Nosotros pues tenemos una gran meta, es que la misión de bioeconomía contribuya al 10% del PIB hacia 2030. Y la forma en que se va a abordar es de políticas orientadas por misión. Tenemos un gran reto asociado a unos desafíos, y cada desafío está asociado a 5 áreas estratégicas que incluyen biodiversidad y servicios ecosistémicos, que se relaciona al uso de la información y la generación de información para acelerar bioproductos, para toma de decisiones, entre otros. Otra área que se denomina agroproductivo y sostenible, otra que se denomina biomasa y química verde, que se enfoca hacia el aprovechamiento de la biomasa residual y no residual y la generación de valor agregado sobre esa biomasa. Y una de salud y bienestar, que se enfoca hacia tecnología avanzada para la salud y el bienestar. Y hay 2 ejes transversales, uno que es el de gobernanza y regionalización, y otro de incentivo, financiación e inversión, que más adelante estaré abordando. Pues como les mencioné, nosotros tenemos unas metas bastante ambiciosas.
10% del PIB hacia 2030 no es una meta pequeña, requiere bastantes esfuerzos. También que se genere alrededor de 2.5 millones de nuevos puestos de trabajo asociados a actividades en bioeconomía y que se apoyen a los 32 departamentos y al Distrito Capital de Bogotá en el desarrollo y consolidación de cadenas de valor, clústeres orientados al desarrollo de la bioeconomía del país. Y una meta importante es que se generen más de 500 bioproductos hacia 2030. Pues obviamente esto va a requerir mejorar algunos aspectos en diferentes temáticas como financiación, articulación institucional, capital humano. Y en componente de financiación, por ejemplo, debemos expandir los portafolios de negocios para atraer inversión privada y extranjera, y también fomentar la exportación y dejar también pasar esa fase de exportar commodities a exportar productos de altísimo valor agregado. También necesitamos gestionar recursos para financiar iniciativas en bioeconomía a nivel nacional y también generar nuevos incentivos para las empresas que también ayuden a garantizar esa sostenibilidad en el tiempo, sobre todo aquellas que están en unas fases tempranas que pues tienen bastantes probabilidades de fracasar. Mirar a ver cómo se le da el empujón para éxito. Obviamente también en contexto institucional se necesitan infraestructuras y tecnologías para ejecutar esos proyectos, y eso también va a requerir gran esfuerzo monetario. Y en cuanto a capital humano, pues para formar capital humano también se necesitan recursos. Un segundito. Bueno, en cuanto a fuentes e instrumentos de financiación, pues nosotros hemos identificado una serie de fuentes que incluyen el presupuesto general de la nación, el sistema general de regalías, particularmente a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, inversión privada, los fondos sectoriales, y también desde el aspecto internacional, la banca multilateral, los fondos privados, también la participación con fondos de organismos regionales y multilaterales y algunos mecanismos y fondos de cooperación bilateral. En cuanto a instrumentos, pues es necesario que empecemos a mover fuertemente las alianzas público-privadas y establecer modelos de cofinanciación y de matching funds en el que tanto el sector privado como el sector público pongan recursos para ejecutar iniciativas en bioeconomía. También la estructuración de nuevas líneas de crédito blando que permitan el desarrollo de algunas iniciativas en bioeconomía, fomentar nuevos, por ejemplo, bonos de innovación, incentivos tributarios, también aprovechando los incentivos tributarios para CTI que tenemos actualmente. Y capital de riesgo y bonos verdes, que son otros aspectos que podemos abordar fuertemente. De fuentes nacionales, pues obviamente la inversión privada está moviéndose y tenemos que fomentarla mucho más. Y ya desde MinCiencia tenemos varios mecanismos para financiar iniciativas en bioeconomía que van desde el Fondo Francisco José de Cada, el Fondo de Investigación en Salud, los recursos del Presupuesto General de la Nación y los beneficios tributarios, que para este año tenemos un cupo para donaciones asociadas a bioeconomía por 100.000 millones de pesos, que hay que aprovechar. Y así tenemos otras fuentes que nos pueden ayudar a movilizar la bioeconomía en el país. En cuanto a banca multilateral y fondos privados, también tenemos varias alternativas. Por ejemplo, con el BID, particularmente de MinCiencia, hemos iniciado algunas conversaciones con ellos. Y hay otros fondos que podemos explorar, bueno, por un lado desde el gobierno, pero también desde los otros actores que se mueven alrededor de la bioeconomía en Colombia. Bueno, voy a mover un poquito más en esto. En cuanto a cooperación internacional, pues también estamos moviendo en ese sentido, conversaciones con diferentes aliados en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, entre otros, que pueden brindar no solo apoyo financiero, sino también un apoyo técnico que es bastante importante. Bueno, dentro de transversales que tiene la misión de bioeconomía, tenemos esa de gobernanza y regionalización, que incluye algo muy importante para nosotros, que es el fortalecimiento del Fondo Francisco José de Caldas, con el fin de apalancar recursos y también financiar iniciativas en bioeconomía. Esto es algo que estamos estructurando y estamos trabajando fuertemente desde MinCiencia. Y de que
que todos los procesos de financiación de inicio. Nosotros tenemos, por ejemplo, los beneficios tributarios para CTI, y eso es algo que pensamos aprovechar muy fuertemente este año. Pero también estamos pensando en la creación de incentivos verdes, incentivos de empresas de base biotecnológica, la creación de zonas económicas verdes especiales, la creación de un fondo de innovación que está, digamos, en la fase de ideación en este momento. Pero también necesitamos generar alternativas para la inversión en etapas tempranas sin pruebas de concepto, que por ejemplo eso que presentaba Javier, que se ha venido trabajando ya hace un tiempo, puede ser un mecanismo de implementación a un muy corto plazo. También algunas líneas de crédito especializadas para la bioeconomía, por ejemplo con Bancotex, que luego pueden hacer un pequeño anuncio. Y obviamente a través de cooperación internacional se están también gestionando recursos y no solo de Dimensiones, pero a nivel nacional se está movilizando este aspecto. Dentro de las acciones que tenemos para el año, obviamente la gestión de recursos es una de ellas. Necesitamos gestionar recursos no solo desde el presupuesto general de Nación, con que contamos con un recurso importante este año, sino también del sistema general de regalías, a través de donaciones y con nuestros aliados como el BID y Ecopetrol. Bueno, creo que fui bastante breve aquí, no sé si de pronto tienen alguna pregunta. Bueno, aquí dice una pregunta: ¿qué se sabe de los resultados de la convocatoria 6 para proyectos elegibles de investigación y desarrollo del Fondo de CTI? Sí, considero que sí, esta es una fuente muy importante que puede financiar proyectos en bioeconomía. Es más, este año, dentro del proceso de estructuración de las demandas territoriales, se abordaron las misiones, se incluyó la misión de bioeconomía, y muchos departamentos hicieron apuestas allí. Obviamente no todos lo hicieron, pero sí lo hicieron. Sobre los resultados de la convocatoria, no tengo una respuesta, no está dentro de, digamos, dentro de mis responsabilidades. No tengo conocimiento del proceso, pero sí podrías comunicarse, Sandra, con el ministerio a través de los canales. Y bueno, tengo algunos anuncios muy importantes que decirles sobre la misión de bioeconomía. Estamos pensando en la realización de unos talleres regionales para estructurar las hojas de ruta y también los mecanismos de operación y financiación para la bioeconomía en las regiones, y la idea es que las regiones sean los que digan qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer y hacia dónde quieren apuntarse. También vamos a lanzar una convocatoria en bioeconomía próximamente con recursos por 41.000 millones de pesos para financiar programas en bioeconomía abordando retos y desafíos asociados a la misión. También se está hablando, en conversaciones con Bancoldo, y se está estructurando una línea para actividades de CTI en estos momentos que incluye el componente de bioeconomía, y que desde mi ciencia se van a aportar alrededor de 4.000 millones de pesos. El fondo está más o menos en una oferta de 40.000 millones, que incluiría el apoyo a proyectos de I+D+I, de proyectos, bueno, nuevos prototipos industriales en etapas de validación precomercial y comercial, entre otros. También esperamos hacer una actualización del portafolio de bioproductos de Colombia Bio este año, pero a eso agregarle unos nuevos componentes que estaremos obviamente anunciando a través de nuestros canales. Próximamente, en conjunto con el Green Growth Institute, vamos a lanzar una convocatoria para financiar la aceleración de proyectos de bioeconomía por $225.000 para apoyar alrededor de 4 proyectos. Esperamos que ya la próxima semana podamos lanzar esta convocatoria. En términos de cooperación internacional, pues bueno, el año pasado, este año tuvimos una buena noticia. Se va a apoyar por parte de la Unión Europea la realización de un proyecto denominado DECIRA 2020, que está enfocado a actividades de bioeconomía circular en Caquetá, Meta y Chocó, por alrededor de 4 millones de euros. Y con Alemania ya tenemos algunos resultados de la evaluación de la convocatoria de bioeconomía internacional, que próximamente serán anunciados, y esperamos tener un apoyo por parte de
MinCiencias por alrededor de 2.000 millones de pesos y un apoyo por parte de Alemania de poco más de 2 millones de euros. Y también vamos a lanzar algunos mecanismos para apoyo a spin-off de base biotecnológica. Esperamos apoyar alrededor de 16 spin-off este año. Y también la gestión de alrededor de 13 patentes en temas de bioeconomía desde la iniciativa de Sácale jugo a tu patente. Bueno, aquí tengo una pregunta que si se han diseñado estos instrumentos que se plantea con el apoyo u opinión de investigadores en bioeconomía. Sí, en la convocatoria de bioeconomía precisamente se ha estado conversando con el acompañamiento de algunos expertos en bioeconomía, investigadores de bastante experiencia. Y pues esperamos que se lance muy próximamente. Bueno, ya para finalizar, pues solicito de pronto a Lorena que nos ayude con el cierre y nos brinde algunos consejos para que la bioeconomía en Colombia tome arraigo y tenga un impulso muy fuerte. Bueno, gracias Arturo. Me has pillado desprevenida, pero ahí improvisamos. A ver, las herramientas, los instrumentos de financiación que habéis planteado yo creo que son muy amplios, muy generosos, muy adecuados para el ecosistema. Mira, si yo te pudiera dar una recomendación en términos generales, es decir, la política, las prioridades están bien definidas en la programación de Colombia Bio. Los instrumentos de financiación creo que son los adecuados y los que se utilizan en estos casos de un poco de desarrollo de sectores de base tecnológica. Lo que yo te diría en términos generales, y porque lo veo cuando evaluamos proyectos de Colciencias, es centrarse en lo importante, que es el mercado, que es la protección de la tecnología, que es el apoyo al emprendedor o el soporte a esas cadenas de valor. Y descargar de tiempo, energía y al final dinero de lo accesorio, que desde mi punto de vista es la gestión redundante, los consensos que se consiguen en periodos de tiempo muy largos. Yo creo que simplificar los proyectos con pocos actores, o sea, para arrancar. Luego, esto siempre son políticas de que hay que sembrar, de que hay que generar tractores que generan el cambio y luego ya se sigue, ¿no? Pero los primeros proyectos y las primeras iniciativas tienen que dar resultados rápidos. Si no, la gente se desanima y se pierde un poco ese impulso que tenéis los policymakers al arrancar, ¿no? Entonces, conseguir quick wins a través de pocos proyectos, con pocos socios, pero muy orientados a resultados, para mí es el primer paso como un poco de casos de éxito para arrancar una política como esta, ¿no? Y mientras unos pocos están haciendo proyectos grandes, pues ir sembrando proyectos a lo mejor más pequeños, pero en cualquier caso reducir los costes de transacción que tiene todo esto en términos de muchas reuniones poco efectivas, mucho tiempo que se dilata y poca orientación a resultados. Entonces yo diría, cuando alguien me preguntaba por ahí por los indicadores, tenemos los indicadores, pero estoy segura que son pocos y concretos y finalistas y por supuesto comparables internacionalmente. Entonces, por simplificar, invitaría o recomendaría pocos proyectos tractores muy potentes y sistemas de gestión y de seguimiento y de toma de decisión lo más ágiles posibles y comparables internacionalmente. Muchas gracias, Lorena. No sé si tenemos suficiente tiempo o te cedo la palabra a Alberto para el cierre final. Gracias, Arturo.
Creo que podemos continuar con el cierre. Nos ha sido una excelente sesión, nos deja muchas inquietudes y nos deja muchas enseñanzas sobre las diferentes oportunidades de financiación que se están gestando y muchas ideas de cómo apalancarlas. Agradecemos especialmente a Lorena, a Javier y a Arturo por sus aportes a este evento. Sus apuntes han sido supremamente interesantes e inspiradores. Javier Fernández de Ruta N tuvo que retirarse con anterioridad para asistir a otra reunión. Él les pide disculpas por su retiro temprano. Agradecemos también al público por su activa participación e interés. Y a continuación tendremos un receso de 3 horas, es decir, la segunda sesión de la jornada iniciará a las 2 de la tarde con el panel Desafíos y oportunidades para la bioeconomía en el eje cafetero. Allí estaremos conversando con panelistas con un amplio conocimiento de la región, como Marta Marulanda de la Universidad Tecnológica de Pereira, Eduardo Gómez del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, Jaime Andrés López de la Asociación Comunitaria Yorumo Blanco y Carlos Cardona de la Universidad Nacional sede Manizales. Para este conversatorio, Diana Osorio será la moderadora. Ella hace parte del RAP del eje cafetero. El enlace de la sesión de la tarde lo encuentran en el mensaje de confirmación del evento que les debió haber llegado a sus correos electrónicos. Gracias a todos por su participación y nos vemos de nuevo a las 2 de la tarde en el enlace que les debió haber llegado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Alberto. Gracias, Lorena. Y gracias a todos por la asistencia. Hasta la próxima. Claro que sí. Esperamos contar, Lorena, con tu participación en futuros encuentros. Perfecto, perfecto. Será un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno.